El sonido de la mano de mi marido impactando contra mi cara fue más fuerte que la música. No fue solo un golpe físico, fue el sonido de mi vida rompiéndose en dos mitades perfectas, el antes y el después. En el antes, yo era la mujer más feliz del mundo, a punto de anunciar el milagro que llevábamos 2 años esperando. En el después, yo estaba en el suelo, con el sabor metálico de la sangre en la boca, rodeada de 40 personas que me miraban como si fuera un monstruo. Y lo peor no fue el dolor en mi mejilla, lo peor fue ver cómo el hombre que había amado durante 6 años me miraba con un odio tan puro, tan visceral, que sentí que nunca lo había conocido realmente. Todo esto comenzó con 2 líneas rosas, 2 malditas líneas rosas en un test de plástico barato. Iván y yo llevábamos 24 meses en una montaña rusa de decepciones, mes tras mes el mismo ritual, la esperanza, el retraso, el test blanco nuclear y luego mis lágrimas silenciosas en el baño mientras él me abrazaba. Yo llegué a pensar que estaba rota, que mi cuerpo me estaba fallando. Por eso, cuando finalmente vi ese positivo, no me lo creí. Hice 5 pruebas más. Me temblaban tanto las manos que se me cayeron 2 al inodoro. Llamé a mi hermana Carla llorando, hiperventilando de felicidad. Ella fue la arquitecta de la desgracia que vendría después. No se lo digas en la cena, me dijo. Hazlo grande, que sea un recuerdo eterno. Y vaya si lo fue. 7 semanas después, mi casa estaba llena. El olor a aperitivos calientes, el tintineo de las copas, las risas de mis suegros que habían viajado desde Sonora. Iván estaba en su elemento, siendo ese anfitrión carismático del que me enamoré, sirviendo vino, bromeando con mi padre. Yo lo miraba desde el umbral de la cocina y sentía que el pecho me iba a estallar de amor. Pensé, este es el momento cumbre de nuestras vidas. Hice sonar el tenedor contra la copa. Cling, cling, cling. El silencio se hizo poco a poco. 40 caras sonrientes giraron hacia mí. Iván se acercó, me rodeó la cintura con su brazo fuerte y cálido. Me sentía segura, me sentía intocable. Gracias a todos por venir, dije con la voz temblorosa por la emoción. Miré a Iván a los ojos, esos ojos que yo adoraba, y solté la bomba. Vamos a tener un bebé, estoy embarazada. El estallido de alegría fue instantáneo. Mi madre gritó, mi padre aplaudió como un loco, Carla saltaba, todo era ruido, felicitaciones, caos de felicidad. Pero Iván se quedó de piedra. Sentí como su cuerpo se ponía rígido contra el mío. No era la rigidez de la sorpresa, era la rigidez de un depredador a punto de atacar. Su brazo se deslizó de mi cintura, dejándome fría. Su piel pasó de un tono saludable a un color cenizo enfermizo. «Mi amor», susurré confundida, buscando su mirada. «¿No te alegra? Al fin vamos a ser padres». Él no parpadeó. Sus ojos, normalmente cálidos, eran 2 pozos negros. Y entonces, sin previo aviso, su mano cruzó el aire. ¡Zas! El impacto me lanzó hacia atrás, contra la mesa de regalos. El dolor fue una explosión blanca en la cabeza. La música siguió sonando unos segundos absurdos, una canción pop alegre que no encajaba con la violencia del momento, hasta que alguien la cortó de golpe. Silencio, un silencio absoluto, denso, asfixiante. Solo escuchaba el pitido agudo en mi oído derecho. Desde el suelo, levanté la vista. Iván respiraba agitado, con los puños cerrados a los costados, mirándome con una mueca de asco. «Pérfida traidora», bramó. Su voz no parecía la suya, era gutural. «¿De verdad creíste que podrías hacerme criar al bastardo de otro?» Me toqué la mejilla. Ardía como si me hubieran puesto una plancha caliente. «Iván, ¿de qué hablas?», balbucié con la mente incapaz de procesar la realidad. «Jamás te he sido infiel». Él soltó una carcajada que sonó a cristales rotos. Se giró hacia los invitados, hacia nuestros padres, y soltó la frase que lo cambió todo. «Deja de mentir, no puedes estar embarazada de mí, Marina. Me hice la vasectomía hace 4 años, soy estéril». Las palabras me golpearon más fuerte que su mano. ¿Vasectomía? ¿Hace 4 años? Durante 2 años me había visto llorar por no quedar embarazada. Me había visto tomar temperaturas, contar días, comprar vitaminas. Y todo ese tiempo,
¿Él sabía que era imposible? Entonces, gritó él, acercándose a mí mientras yo intentaba retroceder arrastrándome. ¿De quién es? ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él a mis espaldas? Nadie se movió. Mi padre estaba en shock. Mi madre lloraba con la mano en la boca. Solo una persona reaccionó. Javier, el hermano menor de Iván. Se arrodilló a mi lado, quitándome los cristales rotos del vestido, y miró a su hermano con horror. ¿Qué diablos te pasa?, gritó Javier. Acabas de golpear a tu esposa embarazada. Javier me ayudó a levantarme, poniéndose como un escudo humano entre Iván y yo, pero Iván estaba fuera de sí. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, pasándose las manos por el pelo. «Mírenla», decía, señalándome como si yo fuera basura. Ahí parada, fingiendo confusión, ella sabe perfectamente lo que hizo. Me sentí desnuda, juzgada, culpable sin haber hecho nada. Iván tenía una prueba irrefutable, una cirugía médica. Yo solo tenía mi palabra, y en ese momento mi palabra no valía nada. Exigí una prueba de ADN ahí mismo, gritando entre lágrimas. «Haremos un test, te lo demostraré». Iván aceptó con una sonrisa cruel. «Hazlo, y cuando salga que no es mío, te vas a arrepentir de haber nacido». Esa noche todos se fueron. Mi familia salió cabizbaja, avergonzada de mí. Mi padre al irse me susurró: «Si quieres deshacerte de eso, yo lo pago». Me quedé sola en una casa que de repente se sentía enorme y hostil, sabiendo que tenía que esperar 7 días para los resultados, 7 días viviendo con el enemigo, 7 días para que la ciencia me salvara la vida o para que terminara de hundirme en el infierno. Dicen que el infierno son los otros, pero yo descubrí que el infierno es el silencio dentro de tu propia casa. Durante la semana siguiente, Iván y yo nos convertimos en fantasmas que compartían pasillo. Él se mudó a la habitación de invitados y cerró la puerta con llave. Yo me quedé en nuestro dormitorio, mirando el techo, repasando cada minuto de los últimos 6 años, buscando una grieta, un error, algo que explicara la locura en la que estaba viviendo. A la mañana siguiente de la fiesta, fuimos a la clínica. El viaje en coche fue una tortura. Él conducía con los nudillos blancos sobre el volante, emanando una furia fría. En la sala de espera, se sentó a 4 sillas de distancia. Cuando la enfermera me llamó, él se negó a entrar. «No pienso ver cómo te sacan sangre para esa farsa», escupió. Me extrajeron la muestra sola, llorando en silencio mientras la enfermera me miraba con lástima. «De 7 a 10 días», me dijo. 7 días, 168 horas. Si la casa era una prisión, mi teléfono era un instrumento de tortura. El segundo día empezaron los mensajes. Primero mi suegra. «Siempre supe que eras una cualquiera. Has deshonrado a mi hijo». Luego mi cuñada: «Ojalá pierdas a ese bastardo. Me das asco». Incluso un primo lejano de Iván subió la foto de la fiesta a redes sociales con el texto: «Las zorras siempre caen». Leía mensaje tras mensaje hasta que las letras se volvían borrosas. Esta era la gente que me había abrazado en Navidad, gente que me llamaba hija, hermana. Bastó una duda, una sola acusación de Iván para que borraran 6 años de amor y lealtad. Apagué el teléfono y lo tiré al fondo del armario. Carla, mi hermana, vino a verme. Pensé que ella me creería. Es mi sangre. Se sentó en mi cama, me abrazó y luego dijo lo que realmente pensaba. «Tienes que dejarlo, Marina. Te pegó. Denúncialo y sácale todo». «No lo entiendes», le dije, desesperada. «No quiero sacarle todo. Quiero que sepa la verdad. Quiero que vea el resultado del ADN y se arrodille a pedir perdón». Carla me miró con escepticismo. Ella creía que Iván era violento, sí, pero en el fondo de sus ojos vi la duda. Ella también pensaba que yo había tenido un desliz. «¿Cómo te embarazaste de un hombre estéril, Marina? Es biología». Llegó el 4.º día. Yo no había comido, no me había duchado. Era un cadáver viviente en pijama. Entonces sonó el timbre. Era Javier. Traía bolsas de comida china y una mirada que no juzgaba. «Pensé que tendrías hambre», dijo simplemente.
Lo dejé pasar. Se sentó conmigo en la cocina, abrió los envases de arroz y pollo y me puso un tenedor en la mano. No preguntó nada, no me pidió explicaciones, solo empezó a hablar de tonterías, de su jefe, de una película mala que vio, del clima. Su normalidad fue lo que me rompió. Empecé a llorar sobre el arroz frito. No lo hice, Javier, te juro que no lo hice. Él dejó de comer, me miró fijamente y dijo algo que me salvó la vida. Te creo. 2 palabras, solo 2. No sé qué está pasando, pero te conozco. Sé quién eres y sé que mi hermano está cometiendo el error más grande de su vida. Javier se convirtió en mi ancla. Venía cada día, se aseguraba de que comiera, limpiaba un poco la casa mientras Iván se encerraba en su cuarto como un extraño. Javier era la única prueba de que yo no me había vuelto loca. Finalmente, el día 7 llegó. Estaba en la ventana esperando al correo como un perro fiel. Cuando vi el sobre blanco con el logo de la clínica, salí corriendo descalza a la calle. Casi se lo arranco de las manos al correo. Era eso, mi salvación, la prueba científica de mi inocencia. Entré en casa temblando. Llamé a Javier. «Ya llegaron», le dije. «Ven, por favor, quiero testigos». Fui a la puerta de invitados y golpeé fuerte. «Iván, sal, los resultados están aquí». Silencio. Luego el clic del cerrojo. Iván salió. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Tenía ojeras profundas y la ropa arrugada, pero su mirada seguía siendo de hielo. Nos sentamos en la cocina, el sobre en medio de la mesa, una bomba de tiempo de papel. Javier llegó corriendo, sudando. Se sentó a mi lado, más cerca de mí que de su propio hermano. «Ábrelo», dijo Iván con voz monótona. «Terminemos con este circo». Javier puso su mano sobre la mía. «Pase lo que pase, estoy aquí», susurró. Iván vio el gesto y soltó una risa seca y oscura. «Míranlos, qué tiernos. ¿Debería molestarme al leer el papel o ya sé quién es el padre?» «Cállate», grité, harta de su veneno. Javier es el único que me ha tratado como un ser humano. Respiré hondo, tomé el sobre. Mis dedos torpes rompieron el sello. Desdoblé la hoja. Mis ojos buscaron frenéticamente la conclusión. Probabilidad de paternidad. Leí el número. Parpadeé. Lo leí otra vez. El mundo se detuvo. El sonido del refrigerador desapareció. «No, no, no, esto está mal. ¿Qué dice?», exigió Iván, inclinándose sobre la mesa. Sentí que me iba a desmayar. Miré a Javier, luego a Iván. Las lágrimas me nublaron la vista. «Dice», mi voz era un hilo, «dice que no eres el padre. 0% de probabilidad». El silencio que siguió fue peor que el de la bofetada. Iván se levantó lentamente, con una sonrisa de triunfo macabro en el rostro. «La ciencia no miente, Marina. El ADN no miente». Me había acorralado. Yo sabía la verdad. Yo sabía que no había estado con nadie más, pero tenía un papel oficial en la mano que decía lo contrario. ¿Cómo te defiendes cuando hasta la biología te acusa? En ese momento, la realidad se fracturó. ¿Cómo es posible saber algo con cada fibra de tu ser y que el mundo entero te diga que es mentira? Yo sabía que no había tocado a otro hombre, pero ahí estaba el papel, burlándose de mí. Exclusión de paternidad. Iván no gritó al principio. Su calma era aterradora. «Ahí está», dijo suavemente. «La prueba. Me has estado viendo la cara de idiota durante años». «Tiene que haber un error», grité, lanzando el papel sobre la mesa. «El laboratorio se equivocó. Mezclaron las muestras». Iván golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar el sobre. «Deja de mentir», rugió, y esta vez la calma se rompió. «Ya basta de cuentos. ¿Quién es? ¿Es alguien del trabajo? ¿Es él?», señaló a Javier. Javier se levantó de un salto. «Iván, estás loco». ¿Así? Iván se encaró a su hermano, nariz contra nariz. «La defiendes demasiado, ¿no crees? Estás aquí todo el día, consolándola, dándole de comer.
¿Cuánto tiempo llevan riéndose de mí? Yo no sabía nada, se defendió Javier, pálido como la cera. Solo vine a ayudar porque tú la abandonaste. Iván me miró con un asco tan profundo que me hizo retroceder hasta chocar con la encimera. Me das repulsión, me dijo, escupiendo cada sílaba. No quiero verte nunca más. Voy a llamar a mi abogado, voy a vender la casa, y tú te vas a quedar en la calle con tu bastardo. Se dio la vuelta y fue a su habitación. Oí el ruido de maletas, oí cajones abrirse y cerrarse con violencia. Yo me quedé paralizada en la cocina. Javier intentó abrazarme, pero yo me aparté. Mi mente estaba en un bucle frenético. No fui infiel, no fui infiel, no fui infiel. Entonces, ¿cómo? ¿Me drogaron? ¿Fui violada y no lo recuerdo? ¿Hubo algún procedimiento médico? Iván salió 10 minutos después con 2 maletas grandes. Pasó por mi lado sin mirarme, como si yo fuera un mueble viejo. «Iván, por favor», supliqué, agarrándole la camisa. Él se soltó con un tirón brusco. «No me toques, para mí estás muerta». Salió por la puerta principal. El portazo hizo vibrar las fotos de nuestra boda colgadas en la pared, luego el rugido del motor alejándose. Me derrumbé. Lloré hasta que no me quedó aire. Javier se sentó en el suelo conmigo, en silencio, sin saber qué hacer. Él me creía, lo veía en sus ojos, pero incluso él miraba el papel del ADN con confusión. Esa noche fue la más larga de mi vida. No dormí, me pasé las horas buscando en Google. Falsos positivos paternidad, errores laboratorio ADN, embarazo sin sexo. Todo eran locuras. A las 6 de la mañana llamé a Carla. Llegaron los resultados, le dije con voz muerta. Dice que no es el padre. Carla llegó en 20 minutos. Leyó el papel, se sentó frente a mí. Esta vez no me abrazó, esta vez sacó una libreta. Carla es contadora, su mente funciona con lógica y números. Vamos a repasar esto, Marina. Deja de llorar y piensa. No hay nada que pensar. Sí lo hay, dijo Carla. Tú dices que no fuiste infiel. Él dice que se hizo la vasectomía. El ADN dice que no es el padre. Una de estas 3 cosas es mentira. O tú mientes, o él miente sobre la vasectomía, o la prueba está mal. La prueba no miente, Carla. La prueba analiza muestras biológicas. ¿Qué sabemos de la biología de Iván? Carla empezó a hacer preguntas extrañas. ¿Cuándo fue la concepción? Calculamos las fechas. Coincidían con una semana que Iván y yo estuvimos de vacaciones, sin salir del hotel. Bien, dijo Carla, si estuvisteis encerrados y no hubo nadie más, tuvo que haber sido él. Pero el ADN, insistí. ¿Y si el ADN de Iván no es el ADN de Iván?, preguntó ella. La miré como si estuviera loca. ¿De qué hablas? He reído sobre casos. Es raro, muy raro, pero existe. O quizás el laboratorio se equivocó de verdad. Necesitamos otra prueba, pero no una de paternidad estándar. Necesitamos comparar al bebé con alguien más de su familia. Carla miró a Javier, que estaba dormido en el sofá de la sala. Necesitamos el ADN de Javier. Despertamos a Javier, le explicamos el plan y él aceptó sin dudarlo. Si esto ayuda a limpiar tu nombre, lo haré. Fuimos a un laboratorio privado diferente esa misma mañana. Pedimos una prueba de parentesco avuncular no invasiva prenatal. Es carísimo y tardaba 3 días en lugar de 7. Pagué con mi tarjeta de crédito al límite. 3 días más de agonía, pero esta vez tenía una hipótesis. Cuando llegaron los resultados de la segunda prueba, mi mundo volvió a girar, pero en una dirección que nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho. Lo que decía ese papel era imposible, a menos que la naturaleza nos hubiera jugado la broma más cruel de la historia. 3 días después, estábamos los 3 alrededor de la mesa otra vez. Carla, Javier y yo. Iván no estaba, por supuesto. Él ya había bloqueado mi número y enviado los papeles del divorcio por correo urgente. Abrí el segundo sobre. Mis manos ya no temblaban, estaban entumecidas por el miedo. Leí el resultado. «No puede ser», susurré. Carla me arrancó el papel de las manos. «¿Qué dice?», preguntó Javier nervioso. «Dice...» Carla frunció el ceño leyendo y releyendo. «Dice que la probabilidad de que Javier sea el padre del bebé es muy baja, pero...» Hizo una pausa larga.
dice que la probabilidad de que Javier sea el tío del bebé es del 99.9%. Nos quedamos en silencio. «Espera», dijo Javier. «Si soy el tío, entonces el padre tiene que ser mi hermano. No tengo otro hermano». «Exacto», dijo Carla, con los ojos brillando. «El bebé es genéticamente un Iván. El bebé pertenece a la familia de Iván». «Pero la primera prueba dijo que Iván no era el padre», repliqué, sintiendo que la cabeza me iba a explotar. «¿Cómo puede el bebé ser sobrino de Javier y no ser hijo de Iván, si Iván es el único hermano de Javier?» Era una paradoja imposible. Carla se levantó de golpe. «Al coche. Vamos a ver al genetista que firmó esto, ahora mismo». Conseguimos una cita de emergencia suplicando a la secretaria y pagando un extra. El doctor Almagro, un hombre mayor con gafas gruesas, nos recibió con curiosidad. Le pusimos los dos resultados sobre el escritorio: la prueba de paternidad de Iván, negativa, y la prueba de parentesco con Javier, positiva. «Explíqueme esto», le exigí, «porque mi marido me ha dejado, mi vida está destruida y estos papeles se contradicen». El doctor se ajustó las gafas, miró los papeles durante 5 minutos eternos. Murmuraba cosas para sí mismo. Curioso, muy curioso, los marcadores alélicos. Finalmente levantó la vista. No parecía confundido, parecía fascinado. «Señora, ¿su marido tuvo algún hermano gemelo que falleciera? Quizás en el útero». Javier y yo nos miramos. «No que yo sepa», dijo Javier. «Bueno, mi madre tuvo un embarazo complicado con Iván. Siempre dijo que venía grande». «Creo que sé qué está pasando», dijo el doctor. «Es extremadamente raro. Se llama quimerismo». «¿Quimerismo?», pregunté. Sucede cuando dos embriones gemelos se fusionan en el útero en una etapa muy temprana. Uno absorbe al otro. La persona resultante, su marido, tiene 2 líneas de ADN diferentes en su cuerpo. Su sangre y su saliva pueden tener un ADN, pero sus órganos reproductivos pueden tener el ADN de su gemelo no nacido. Me quedé abierta de boca. ¿Me está diciendo que el padre de mi hijo es el hermano no nacido de mi marido que vive dentro de sus testículos? Suena a ciencia ficción, pero el doctor asintió muy serio. Además, eso explicaría el fallo de la vasectomía. A veces, si hay tejido anómalo o duplicación de conductos por esta condición, puede ocurrir una recanalización espontánea que los médicos no detectan fácilmente. Su marido es una quimera humana, señora. El bebé es genéticamente suyo. Bueno, técnicamente de su gemelo no fantasma, pero es su hijo biológico. Usted nunca fue infiel. Salí de esa clínica con un informe médico detallado de 10 páginas. Sentía una mezcla de euforia y una rabia volcánica. Tenía la verdad. Llamé a Iván, buzón de voz. Lo llamé 10 veces. Nada. Entonces le mandé una foto del informe al teléfono de su madre, de su hermana y a él, con un texto simple. Léelo y ven aquí ahora mismo si te queda algo de dignidad. Tardó 2 horas en aparecer. Entró en la casa con cara de pocos amigos, acompañado de su madre. Mi suegra me miró con desprecio al entrar. «Más te vale que esto sea importante, Marina. Ya hemos contactado a un abogado para...» «Siéntate y cállate», le dije a mi suegra con una voz que no reconocí, una voz de acero. Les tiré el informe sobre la mesa. El doctor Almagro había sido amable y había incluido una nota explicativa. «Léelo, Iván», en voz alta. Iván leyó, al principio con escepticismo, frunciendo el ceño. Luego su cara empezó a cambiar. Palideció. Sus manos empezaron a temblar más fuerte que el día de la prueba. Llegó a la parte del quimerismo y la recanalización espontánea. Levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Es mío?» «Sí», dije, cruzándome de brazos. «Es tuyo. Y tuviste un hermano gemelo que absorbiste. Genéticamente el padre es tu hermano gemelo, pero tú eres el único hombre con el que he estado. La ciencia no mentía, pero tú fuiste demasiado estúpido y cruel para buscar una respuesta más allá de tu propio ego». Su madre agarró el papel, lo leyó y se tapó la boca. «Oh, Dios mío, Iván,
Iván se dejó caer en la silla. El monstruo rabioso había desaparecido. Ahora solo era un hombre roto que se daba cuenta del error monumental que había cometido. Se levantó y trató de acercarse a mí. «Marina», su voz se quebró. «Mi amor, perdóname. Yo no sabía, yo pensé... Los médicos dijeron que era estéril». Cayó de rodillas frente a mí. Intentó abrazarme las piernas. Lloraba como un niño. «Por favor, perdóname. Estaba loco de celos. Te amo. Eres mi vida». Miré al hombre arrodillado en mi cocina. El hombre que me había abofeteado delante de todos. El hombre que había dejado que su familia me llamara puta. El hombre que me había abandonado cuando más lo necesitaba. Miré a Javier, que estaba en la esquina, observando con tristeza. Él había estado ahí. Iván no. Sentí una claridad absoluta. «Levántate», le dije. Iván se levantó, con esperanza en los ojos, esperando el abrazo de reconciliación, esperando que todo volviera a ser como antes. «Te amo, Marina», repitió. «Lo sé», dije suavemente. Me toqué el vientre donde nuestro hijo milagroso crecía. Y este bebé sabrá quién es su padre. No le ocultaré la verdad médica. Iván sonrió, aliviado, extendiendo las manos para tocar mi barriga. Dio un paso atrás, fuera de su alcance. «Pero no vas a ser mi esposo». La sonrisa de Iván se congeló. «¿Qué?» «Me golpeaste, Iván. Me humillaste. Permitiste que tu familia me destrozara. Y lo peor de todo, no confiaste en mí. Javier me creyó sin pruebas. Tú necesitaste un informe genético de una enfermedad ultra rara para tratarme con respeto otra vez. Fui a la puerta y la abrí. Quiero el divorcio. Hablarás con mi abogado sobre las visitas al niño cuando nazca. Pero nosotros terminamos el día que me pegaste». «Marina, no. Es una locura médica. Tienes que entenderlo», gritó desesperado. «Entiendo la medicina, Iván. Lo que no perdono es la crueldad. Vete». Iván salió llorando, arrastrado por su madre, que balbuceaba disculpas que no escuché. Cerré la puerta. Me quedé en el silencio de mi casa. Pero esta vez no era un silencio opresivo. Era un silencio de paz. Javier se acercó y me puso una mano en el hombro. «¿Estás bien?», preguntó. Respiré hondo, sintiendo el aire llenar mis pulmones por primera vez en semanas. «Sí», le dije, «ahora sí. Voy a ser madre. Voy a hacerlo sola, o quizás no tan sola, porque sé quién realmente está a mi lado. A veces la vida te rompe para que puedas reconstruirte mejor, y aunque el precio de la verdad fue mi matrimonio, al menos recuperé algo más importante: mi dignidad».